pues me alegro. Bueno, hola Teresa, hola Cristina, creo que he saludado a todos. Ana, a otro Ana, Ángel, Cristina, Agus y a Teresa. Vale, bueno, pues como os decía, el derecho eclesiástico es un derecho, creo que más actual que lo que es el derecho canónico, ¿vale? Porque el derecho canónico, bueno, pues era todo el tema de nulidades y todo esto. Sin embargo, en el eclesiástico empezaremos viendo lo que es el monismo y el dualismo y empezaremos a hacer pues una especie no sé, de historia más o menos de cómo llegamos al tema de la confesionalidad o la confesionalidad, la laicidad. Veremos también la objeción de conciencia, el derecho a decidir sobre la salud o la libertad de expresión, el derecho a la información. Creo que es bastante interesante y bastante actual, ¿vale? Imagino que habréis visto la guía de la asignatura en la que os pone, bueno, pues que el examen consta de 5 preguntas, no son de desarrollo, pero tampoco son muy grandes, ¿vale? Son cortitas, bueno, cortitas más o menos. Y si hacéis la PEC, que no es obligatoria, pero yo sí la recomiendo, si hacéis la PEC, pues cuando llegáis al examen, en lugar de las 5 preguntas, vais a poder contestar solo a 4, ¿vale? Bueno, siempre que la PEC la hagáis bien, pero no es muy complicada la PEC, ¿vale? Mi consejo es que si podéis hacerla, pues oye, que la hagáis, ¿vale? Además, creo que las veces que podéis meteros también en las anteriores y veréis que no son nada complicadas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema, que es la distinción entre monismo y dualismo. Ahí podemos decir que dos son los sistemas en que las relaciones entre la organización religiosa y la organización civil se han ido organizando a lo largo de los siglos, y es pues el monismo y el dualismo. ¿A qué denominamos monismo? Monismo es el predominio del poder religioso y político por una única suprema autoridad. Es lo que se llama el monarca pontífice o el monarca dios o el pontífice monarca. En el monismo lo que ha predominado es ostentar el poder supremo, encarnado en sí la cabeza rectora de ambas sociedades, lo que es la civil y la religiosa. El monarca era el que pues era la cabeza de todo, tanto del tema civil como de la religión. Sin embargo, denominamos dualismo a la distinción que existe entre la sociedad política y religiosa. Cada una tiene su propia estructura y normativa y dependen cada una de un supremo poder independiente. Es la separación entre las confesiones y estados, teniendo cada uno su propia autonomía. El monismo se ha presentado en muchas ocasiones bajo formas radicales como es la teocracia, y también con mayor frecuencia bajo formas de distinción más o menos confusas. Cuando es el Estado el que predomina sobre la sociedad religiosa, estamos ante lo que se llama cesaropapismo. Y si es la sociedad religiosa la predominante, estamos ante lo que es el hierocratismo, ¿vale? En cuanto al dualismo, bueno, pues presenta igualmente diferentes variantes y las relaciones entre ambas pueden ser de desconocimiento mutuo, de respeto mutuo, de colaboración o de no colaboración. Entran en juegos aquí términos como lo que es el regalismo, la confesionalidad, aconfesionalidad, laicidad, laicismo, la libertad, que se utilizan para caracterizar la actitud del Estado en relación con el fenómeno religioso. El monismo predominó en todo el mundo hasta el siglo XVIII y el dualismo a partir de entonces. Es importante que esto lo tengáis bastante claro, ¿vale? Que sepáis distinguir entre lo que es monismo y dualismo y cuáles son las formas en el monismo y cuáles son las formas en el dualismo, ¿vale? Porque a veces sí que ha sido objeto de examen, ¿de acuerdo? Bueno, en la Edad Antigua predominaban las teocracias, ¿vale? Había una divinización del poder político. El emperador es la encarnación divina y está autorizado a ejercer pues, la dirección religiosa y temporal del pueblo. Grecia es el único que conoce un sistema político que no es teocrático, que conoce la democracia y el modelo de república griega, que se prolonga en la historia republicana de Roma, anterior a la aparición del Imperio Romano. El Imperio Romano supuso el fin de la teocracia y su sincretismo religioso
le llevó a aceptar como propia la mitología griega junto con otras religiones a medida que se incorporaban por la conquista de nuevos pueblos a sus fronteras. Solo reaccionó cuando una nueva religión puso en cuestión el culto al emperador, que es lo que veremos ahora, que es el tema del cristianismo, ¿vale? La primera persecución que se llevó a cabo bajo Nerón pudo ser consecuencia de hechos pues, más bien anecdóticos. Sin embargo, se consolidó la fama de los cristianos como contrarios del culto al emperador y, por tanto, a lo que era el orden político establecido, lo que los convierte pues, en enemigos irreductibles de la sociedad a los que hay que hacer desaparecer, ¿vale? Se les persigue. Es verdad que a veces con periodos de tranquilidad y a veces solo cuando alteraban el orden público. El fracaso de Diocleciano en la persecución al cristianismo condujo a una inversión de las relaciones entre el imperio y la Iglesia que se opera con Constantino y Teodosio. Con el edicto de Milán del año 313, Constantino estableció por primera vez en la historia lo que es la libertad religiosa en el imperio y Teodosio declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. En el 380, mediante la constitución imperial del Quintus Populus, también importante, ¿vale? Sé que, bueno, pues importante también que conozcáis que el edicto de Milán es del 313 y que en él Constantino estableció por primera vez lo que es la libertad religiosa en el imperio, ¿vale? Y bueno, en el 380 después, mediante la constitución imperial Quintus Populus, el emperador Teodosio proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio y prohibió el paganismo romano. Una vez concluida la etapa teocrática de los imperios antiguos, tomó el relevo el cesaropapismo, que era una nueva forma de relaciones Estado-Iglesia de origen romano-cristiano. Los emperadores o monarcas no son ya dioses ni hijos de los dioses. La Iglesia cristiana existe y posee su propia jerarquía distinta y separada de la civil. Pero en la convivencia con el Estado le toca a este el estricto ejercicio del poder supremo sobre la vida política y en mayor o menor medida sobre la religiosa a la que controla. Vamos a ver lo que es la formulación del dualismo por Gelasio I. El monismo no es la doctrina de la Iglesia. Cuando Jesucristo pronuncia la frase que es la base del dualismo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues lo que enseña Jesús es la legitimidad de ambas sociedades, separando lo que es el poder político civil y el respeto y obediencia a ambos por separado. Con la declaración de la religión oficial por Teodosio, la protección imperial permitió celebrar los primeros concilios ecuménicos y fue eficaz entre las primeras herejías y ofreció apoyo pues, a papas y a obispos. Caído el imperio de Occidente en el 476, pues se separan ya lo que es el Papa en Roma y el emperador que queda establecido en Constantinopla, y en el 494 el Papa Gelasio I es cuando formula oficialmente la doctrina dualista como la propia de la Iglesia. El Papa dirigió una carta al emperador Anastasio exponiendo la tesis dualista: por voluntad de Dios, la sociedad se rige por dos autoridades, la espiritual y la temporal, a las que se está encomendando el gobierno de los hombres. La esfera de poder de cada una es diferente, pero no son opuestas, ya que proceden de la voluntad divina. Bueno, Gelasio señala el deber del emperador romano de seguir las normas religiosas y el deber del Papa de acatar las leyes que sean civiles. Ambas tienen competencia y naturaleza distintas, pero sin oposición entre ellas. Cuando unos siglos después se crean los estados pontificios, los papas dejan de vivir su misión política al príncipe temporal y se fundamenta lo que es el mutuo deber de respeto. La doctrina de la Iglesia quedó así marcada para siempre con solo explicar las palabras con las que Jesucristo estableció las bases de la convivencia entre la esfera espiritual y temporal. Una doctrina que podemos sintetizar en que hay dos potestades diferentes para el gobierno del mundo, ambas potestades son de origen divino, independientemente entre sí con sus respectivas competencias, ninguna es sumisa de la otra y es la vida espiritual la que se rige por la potestad del Papa y los obispos. Una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, Europa queda dividida en dos: el Imperio Oriental o bizantino de lengua griega y cada vez más encerrado en sí mismo, y la Europa bárbara, que se transformó en la Europa altomedieval, la España visigoda, la Francia gala, en la que surgen pues, señoríos, reinos y naciones.
En esa sociedad europea, todavía bárbara, la Iglesia es el único vínculo de cultura y unidad. El latín se impone como la lengua general. Es una sociedad cuyos jerarcas son guerreros sin formación. Los frailes y los clérigos son las personas que son capaces de ejercer funciones legislativas y administrativas y judiciales, en una sociedad cuyos jerarcas son por lo común guerreros sin ningún otro tipo de formación, ¿vale? Los que sabían realmente leer y escribir pues eran solamente los frailes y los clérigos, ¿vale? En esas condiciones, Carlomagno pone en marcha el sueño imperial llevando a cabo tres tareas fundamentales. Restablece el Imperio Romano, conquistando una parte importante de sus antiguas posesiones, fue coronado como emperador por el Papa y creó los estados pontificios. Comprendió Carlomagno que la unidad y la grandeza de Europa no eran conseguibles sin la existencia de dos supuestos poderes que colaboraran entre ellos, y creó lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue coronado de emperador por el Papa en el año 800 y desde entonces la legitimidad imperial se apoyó en la coronación. El último emperador coronado así fue Carlos I de España, quinto del Imperio Alemán. Después se inicia la ruptura del imperio tras la Reforma Protestante y no hubo más coronaciones hasta la coronación de Napoleón, que trató de sustituirlo por el Imperio Romano francés. Carlomagno sentó una sólida base para las relaciones entre los dos supremos poderes al donar a la Santa Sede pues, un amplio territorio del centro de la península italiana, y así dotó al Papa de independencia política que durante siglos resultó muy útil. Al ser la cabeza de los estados pontificios del Papa, pues no era súbdito de ningún monarca y le dotaba de independencia frente a los poderes temporales. Se origina así lo que es la cristiandad medieval, una Europa que estaba impregnada de religiosidad, dependiente de dos poderes supremos, el Papa y el emperador. Sin embargo, los emperadores pretenden controlar a la Iglesia como instrumento de su política, mientras que los papas entienden que la superioridad de los fines espirituales les autoriza a controlar el poder político. Todo ello pues, provoca las luchas, ¿vale?, entre el cesaropapismo, que es el adoptado por los emperadores del Sacro Imperio hasta finales del medievo, y el hierocratismo, que es el adoptado por el papado en el mismo periodo. Características del cesaropapismo de esta época, pues que los emperadores de Constantinopla, que están alejados de la Iglesia, recordamos que la Iglesia está situada en Roma y ellos están en Constantinopla, no pueden controlarla, intentan que se traslade a Constantinopla y al no conseguirlo rompen su vínculo y crean la Iglesia ortodoxa griega separada del papado y dirigida por el patriarca de Constantinopla bajo el poder imperial, que todavía continúa. Los reyes europeos y en particular los emperadores del Sacro Imperio establecen lo que es la investidura laica. Dado que muchos de los señoríos estaban en manos de la jerarquía eclesiástica, los príncipes alegan que en cuanto gobernantes de las tierras, los obispos, los abades y demás altos cargos del clero, pues eran funcionarios regios estando sometidos a ellos. Como la Santa Sede no acepta que la jerarquía religiosa fuera investida por el poder civil, pues surge lo que se llama la lucha de la investidura, en la que los señores temporales imponen un cesaropapismo activo, altamente eficaz, que permitió el control de muchas actividades eclesiásticas. La propia debilidad de los papas en sus estados frente al poderío feudal hizo que la Santa Sede se viera sometida al control del feudalismo local, alcanzando a las propias elecciones pontificias que, sobre todo durante los siglos IX a XI, eran resueltas por las familias feudales, elevando lo que era el solio pontificio a sus propios miembros. Los emperadores, para cerrar el abuso feudal, asumen en el siglo XI la responsabilidad de la elección pontificia, devolviendo a la Santa Sede su prestigio. Esto trae dos consecuencias: la exacerbación del cesaropapismo en manos de emperadores que eran los que controlaban la Iglesia, y la aparición por primera vez del hierocratismo, dirigido por papas que desean liberar a la Iglesia del control de los señores seculares. Vamos al hierocratismo de Gregorio VII a Bonifacio VIII. Bueno, entre el siglo XI y principios del XIV, al llegar al papado pontífices que estaban empeñados en devolver a la Iglesia su independencia, nacerá la doctrina hierocrática que se enfrentará a los emperadores, que tratan de mantener el cesaropapismo a través de la investidura laica que les permitía dominar el alto clero de sus reinos. Esta lucha concluye con la disminución del poder y el prestigio de ambas instituciones.
Una de las principales medidas tomadas por los papas del siglo XI, que buscaban la independencia y prestigio del poder pontificio, fue encomendar la elección papal a un colegio independiente, al colegio cardenalicio. Los cardenales eligieron papa en 1073 a Hildebrando, que es San Gregorio VI, impulsor de la política reformista, que se propuso recuperar la autoridad de la Iglesia sobre su propia jerarquía, lo que supuso un enfrentamiento total con Enrique IV, al que destituyó del trono imperial y publicó el Dictatus Papae, compendio de la doctrina sobre los poderes que por su misión divina pues correspondían al papado y que suponían una negación de los que habían sido usurpados a lo largo de los siglos por las autoridades temporales. Las tesis hierocráticas se inician aquí y significan la supremacía del poder religioso sobre el secular, en cuanto que los príncipes han de gobernar a sus súbditos con respeto a la ley divina y a la Iglesia. Es a la que le corresponde denunciar las transgresiones, declarando la injusticia y la nulidad de las leyes. Al hierocratismo se lo califica como una doctrina monista, defensora de la supremacía de la Iglesia sobre el Estado, pero lo es en cierto modo, ya que con ella la Iglesia condena la ley injusta, pero con el hierocratismo los papas llegaban a destituir a los príncipes. Con ellos, en el siglo XIII, la Santa Sede alcanza la verdadera edad de oro. El primer pontífice de este siglo, Inocencio III, será el papa más poderoso de la historia, nace en las grandes universidades europeas de fundación eclesiástica. Con Santo Tomás de Aquino la teología alcanza su momento más brillante. Hay la promulgación de las decretales de Gregorio IX más importantes, que es el texto legislativo canónico, obra de San Raimundo de Peñafort, la construcción de grandes catedrales y hay la fundación de órdenes religiosas de dominicos y franciscanos que suponen la renovación de la vida religiosa. A finales del siglo XIII, el poder imperial vuelve a reivindicar la tesis césaropapista, produciendo pues, un enfrentamiento entre Federico II y el papado. Los reinos exteriores al imperio estaban en condiciones de competir con la hegemonía en la política europea y a partir de aquí el emperador es un monarca más, aunque aureolado por la coronación papal y un título solemne, a diferencia de los demás monarcas, aunque todos ellos poseen el mismo poder dentro de sus reinos e igual prestigio que el emperador. A finales del siglo XIII, Bonifacio VIII lleva a sus últimas consecuencias las tesis hierocráticas y se propone restaurar la supremacía de la Iglesia, lo que lo lleva a un enfrentamiento con el rey francés Felipe IV, provocando finalmente el nacimiento de un nuevo cesaropapismo y una larga etapa de directa sumisión de la Iglesia al poder regio. En 1302, el Papa publica su Bula Unam Sancta, que con ella reafirma más que en ningún otro documento la supremacía papal sobre los poderes temporales dictado cuando esto se disolvía. Felipe IV proclamó el principio extremo del cesaropapismo. El rey no conoce otro superior que Dios, de ahí la excomunión del monarca, la prisión del papa y finalmente su destierro para regresar a Roma un mes antes de morir. Bueno, una vez que desaparece Bonifacio VIII, Felipe IV toma la decisión extrema de trasladar la Santa Sede a Aviñón, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es el tema, lo que ocurrió en esta ciudad francesa. Pues se logra que se instalen papas, trasladando con ellos la corte pontificia, el gobierno de la Iglesia, y provocando su sumisión al poder de la corona francesa. De 1305 a 1378 tuvo lugar el cautiverio de Aviñón. Hasta 7 pontífices ocupan esta sede y fueron en general grandes pontífices. Bueno, destacan Juan XXII y Urbano V, que fue beatificado. Los monarcas europeos rechazaban esta situación, fue la muestra más radical del cesaropapismo. Aun con esto, la cristiandad se mantuvo firme, no se cedió la doctrina ni la disciplina ante las tesis de la supremacía real frente a la Iglesia que aparecía. La vuelta a Roma de los papas debió ser el final de esta situación, sin embargo fue el inicio de lo que se llama el cisma de Occidente. Ya no quedaban huellas del hierocratismo, alcanzando el cesaropapismo límites desconocidos, aunque así pues, un nuevo campo de sometimiento papal, las doctrinas conciliaristas que sostenían la supremacía de los concilios sobre el Papa y acompañan al cisma de Occidente, se intenta reducir a un poder subordinado el primado pontificio y el carácter de vicario de Dios en la tierra. El cisma de Occidente nace con la elección de Urbano VI
Una parte de los cardenales impugnaron la elección diciendo que no fue libre, se trasladaron a Aviñón y eligieron un nuevo papa, el francés Clemente VII. Y además de haber dos papas, sin saber cuál de ellos tenía la verdad, se separan de ellos otro grupo que pedía la dimisión de ambos y, sin esperar a obtenerla, eligen al cuarto papa, Alejandro V. Ciertamente es un cisma, vamos. Era imposible pues elegir por uno o por otro. Se inflige mucho daño a la Iglesia, un desprestigio total al papado y la dificultad de la jerarquía eclesiástica para resolver el problema. Así es el poder secular al que se inmiscuye a través del emperador Segismundo, que con la conformidad del resto de príncipes cristianos convoca el Concilio de Constanza en el 1414, consiguiéndose la renuncia de los papas Gregorio XII y Juan XXII, y ante la negativa del español Benedicto XIII a renunciar, pues es desposeído por el concilio, que elige como nuevo papa a Martín V, planteándose dos problemas: la autoridad del concilio sobre el papa y la autoridad de los príncipes sobre la Iglesia. La doctrina del conciliarismo es defendida por teólogos, pero contradecía al primado de Pedro y a la tradición de la Iglesia. Sin embargo, pocos años después del Concilio de Constanza, pues se abandona. Más importancia tiene entre las relaciones Iglesia-Estado la injerencia de los príncipes seculares en la solución del cisma de Oriente. Los príncipes y emperador promueven el concilio, pero dejan libertad de acción, aceptando la solución final. Mientras Marsilio de Padua, con la obra Defensor Pacis, realiza la exposición doctrinal más completa del cesaropapismo, pero fue pasado un siglo cuando Lutero recoge la herencia. Para Marsilio, la Iglesia carecía de poder de jurisdicción y los sacerdotes solo reciben ese poder del Estado estando en dependencia con respecto al Estado. Ya sé que todo esto es un poco historia, pero es importante que sepáis distinguirlo, ¿vale? Que al menos distingáis las épocas en las que se da tanto el cesaropapismo como el hierocratismo. Que es importante que conozcáis también todo el tema del cisma de Occidente y, bueno, pues lo que os comentaba antes también, la diferencia entre el monismo y dualismo, ¿vale? Vamos a ver lo que es la expansión del cristianismo, las concesiones pontificias de soberanía a Portugal y a Castilla, para luego ver lo que es la supremacía del poder sobre la Iglesia con el luteranismo y el anglicanismo. Un aspecto singular entre las relaciones Iglesia-Estado es el ejercicio de la soberanía pontificia con los estados infieles, debiendo los príncipes gobernar respetando siempre las leyes divinas. No era posible que esto lo hicieran los no cristianos. Así, los papas tenían potestad para encomendar a príncipes cristianos la soberanía de las tierras infieles. Con las conquistas del siglo XV en América y África, los papas les conceden la soberanía sobre tales tierras. Se parte del principio de que Dios es Señor de todos los pueblos, el Papa es su vicario, y la conversión de los pueblos no cristianos justifica que se encomienden a príncipes cristianos los correspondientes derechos de soberanía, ¿vale? Bueno, pues ya en el siglo XVI, mientras en la Europa cristiana el final del medievo, del cisma de Occidente y del conciliarismo parecían abrir una época de convivencia pacífica entre los estados y la Iglesia, en una línea dualista todo el resto de religiones son claramente teocráticas. En China y Japón los emperadores eran hijos de los dioses y en el Islam pues no se conocía la distinción entre las esferas sobrenatural y temporal, y un código religioso regía la vez de vida religiosa y la civil. En ese mundo de contrastes se da un hecho inesperado, la reforma protestante, que pues alterará el curso de la historia religiosa y política occidental, dando paso a un nuevo sistema de relaciones entre Estado e Iglesia, más allá del cesaropapismo, pero sin llegar a lo que es la teocracia. Lutero sustituye el supremo poder papal por un sistema de iglesias nacionales regidas por un príncipe, siendo la cabeza del Estado la Iglesia. Así podrían incautar para sí los bienes de la Iglesia, recabando su apoyo. Atrajo así a muchos príncipes de países, provocando la ruptura de la unidad de la Iglesia y la confusión en una misma persona del poder estatal y eclesiástico. Se propugna que Dios ha delegado en los reyes el gobierno de los reinos y de la Iglesia lo tienen por derecho divino y dependen solo de Dios. Enrique VIII atacó con tanta fuerza la reforma luterana que el Papa le concedió el título de Defensor Fidei, título que los reyes ingleses continúan ostentando, pero diversas circunstancias, entre ellos el querer divorciarse de Catalina de Aragón,
llevaron a Enrique VIII a romper con la Santa Sede y finalmente a crear lo que es la Iglesia de Inglaterra, que es actualmente la que existe, de la que él se proclamó cabeza visible de todo. Finalmente, una solución luterana adoptada por un enemigo de Lutero dio lugar al anglicanismo, que es Enrique VIII impuso a la fuerza mediante la persecución contra los católicos. Su base es el no reconocimiento del primado papal y la atribución al rey de la cabeza de la Iglesia, estando más cerca que el luteranismo del catolicismo. Como veis, lo que estableció Lutero y que iba a ser acogido por Enrique VIII, pues Enrique VIII lo que hizo al final fue ponerse como ser supremo de todo y ser la cabeza. Y de hecho, la reina de Inglaterra actualmente sigue siendo la cabeza visible de la Iglesia anglicana, ¿vale? Bueno, el principio cuius regio eius religio, el luteranismo se desenvolvió a través de luchas concluidas con tratados de paz. En la paz de Augsburgo de 1555 se pacta que cada señorío tiene que seguir la religión de su príncipe, ¿vale? Eso es lo que significa el principio cuius regio eius religio. Cada señorío tiene que seguir la religión de su príncipe. Si la paz de Augsburgo, que autorizó a cada príncipe a imponer su religión a sus súbditos, fue un asunto interno del imperio, la paz de Westfalia de 1648 extendió este principio cuius regio eius religio a prácticamente toda la cristiandad occidental. Fue la paz que puso fin a la guerra de los 30 años, la guerra religiosa del siglo XVII, que intenta consolidar el catolicismo. A partir de Westfalia, mientras perdura la teocracia islámica y oriental en el occidente cristiano, se borran definitivamente las huellas hierocráticas y cesaropapistas para ser sustituidas por el sistema de la confesionalidad estatal apoyado en la unidad religiosa de cada uno de los reinos europeos. Bueno, la paz de Westfalia es el triunfo, como decía, de la tesis luterana del principio cuius regio eius religio, ¿vale? Cada señorío tiene que seguir la religión de su príncipe, importante también, porque a veces también ha caído en el examen, ¿vale? Según sea la religión del príncipe, pues así será la de su pueblo. Los protestantes la aceptaron porque era el modo de garantizar la adhesión a la reforma de todos los territorios cuyos príncipes se hubiesen convertido al luteranismo. Los reinos católicos la admitieron porque les permitía cerrar sus fronteras a la difusión de la herejía. A partir de entonces se consagra la idea de que adoptar una religión distinta a la oficial del país constituye un delito de naturaleza política, surgiendo las persecuciones en toda Europa, víctimas y grandes migraciones. Los países que optan por el protestantismo quedan en manos de sus príncipes, pero en los católicos se reconoce la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica con poderes independientes al político en el marco de una iglesia dotada de una unidad superior a los reinos y las fronteras. Los príncipes católicos participaban ellos también de la idea del absolutismo regio, el sistema vigente en toda Europa durante parte del siglo XVII y todo el XVIII. Tras la paz de Westfalia surgió en ellos una doctrina nueva, la que se denomina regalismo, ¿vale? ¿Qué defiende el regalismo? Pues defiende una fuerte limitación de los poderes religiosos de la Santa Sede y de la restante jerarquía eclesiástica. Tales poderes quedaron reducidos a favor de los príncipes católicos hasta el máximo extremo posible. Los príncipes europeos optaron por mantenerse católicos, respetaron la fe y el poder de la Iglesia en materias espirituales, pero se apoderaron del control de la propia Iglesia en cuanto les fue posible. En todo caso, la Santa Sede tuvo que prohibir y tolerar a la par la asunción de derechos eclesiásticos por los monarcas, prohibiendo en la doctrina y tolerando en la práctica. Una vez que ya llegamos al siglo XVIII, a finales del XVIII, bueno, pues surge lo que es la libertad religiosa, ¿vale? Con el Acta de Tolerancia de Maryland, que contiene una incipiente formulación de la libertad religiosa todavía en el siglo XVII, la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, que ya establece un reconocimiento de esta libertad y marca su origen en el libre cumplimiento del deber que el hombre tiene por su creador, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lo veremos más amplio, de la Revolución Francesa, muy tímida al referirse al derecho de libertad religiosa, que reduce el ámbito de las opiniones, y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1791,
que establece la confesionalidad del Estado y la libertad de culto. Se trata de los 4 documentos que la doctrina señala como la base moderna de lo que es la libertad religiosa. Bueno, hay que resaltar que al iniciarse el siglo XIX, la libertad religiosa había sido ya proclamada como un derecho fundamental del ser humano, connatural al mismo por su propia condición de persona. No se trata de una concesión del Estado, sino de un derecho que el Estado está obligado a reconocer y tutelar. No es, y no se le consideró entonces, incompatible con la confesionalidad. De hecho, subsistió en convivencia con la misma durante todo el siglo XIX y siguió conviviendo en diversos países en el siglo XX. Los estados de la edad contemporánea habían heredado de la edad moderna los principios westfalianos. No solo los estados eran confesionales. A partir de las